día a toda la audiencia. Hablemos de las usurpaciones en la zona del Cadillal. Sí, justo hace poco se hizo un informe del área de Fiscalía de Estado en donde determinó que aproximadamente 300 hectáreas de terreno fiscal, o sea, Una barbaridad. Sí, prácticamente esas 300 hectáreas del terreno fiscal, o sea, terreno del Estado, superan en 10 veces a la cantidad de tierras usurpadas en el Mollar. Es decir, la situación de usurpación del Cadillal es ampliamente superior en 10 tamaño. veces más. 10 veces más porque aproximadamente, porque son 43 hectáreas, más o menos las que se encuentran en discusión por la usurpación en el área del Mollar y de Tafí del Valle. En el Cadillal son 300 hectáreas que generan múltiples problemas porque hay gran parte de esas hectáreas que se encuentran ocupadas por familias que no solamente están viviendo en ese lugar y hacen su centro de vida ahí, sino que viven algunas familias desde hace 3 décadas, es decir, desde hace 30 años que no se regulariza eso. Recién esta es la primera vez que un gobierno de la provincia de Tucumán decide analizar la situación de los terrenos fiscales del Estado, que son básicamente el dominio privado del Estado, lo que representa, hay dos diferencias entre el dominio privado y el dominio público. El dominio público es de carácter imprescriptible y normalmente son las plazas, las playas, la parte de los parques naturales, terrenos que normalmente se utilizan por parte del Estado de manera constante y que no pueden ser de ninguna manera enajenados. Los terrenos fiscales, a diferencia, pueden ser enajenados, pueden ser otorgados en concesión, pueden ser otorgados para la construcción de viviendas, pero en este caso nada de eso ha sucedido. Directamente se han producido usurpaciones. Es muy probable que por la cantidad de hectáreas haya un modus operandi similar a la del Mollar, en donde alguna persona se hace pasar, digamos, por miembro del Estado o por titular real, registral del inmueble, y lo venda. Sin perjuicio de eso, también hay casos en donde directamente la gente entró a vivir porque no había nadie, vivió mucho tiempo y empezó a vender lo que se llama la posesión, porque no se puede, digamos, inscribir un terreno fiscal a menos de que se inicie lo que se conoce como un proceso de prescripción adquisitiva, es decir, demandar al Estado diciéndole que por el paso del tiempo y la inacción, ese inmueble y por el ejercicio de la posesión pacífica le corresponde. Tiene que tener un juez amigo. Pues si es un juez, pues no, esto es del Estado. Tiene que ser un juez amigo porque así corre el expediente, vaya, devuelva, si no, no corre. Doctor. Más que un juez amigo es el carácter que tiene que tener el dominio del Estado. Si el dominio es público, es imposible adquirir a través de la prescripción adquisitiva cualquier inmueble del Estado, o sea, el dominio público. Si estamos hablando de un caso otro distinto. Los tipos se han instalado. Para hacer la prescripción adquisitiva, yo tengo que presentarme a la justicia. Tiene que haber un juez que me dé a mí me habilita la prescripción de ese tema. Tiene una publicación, incluso más. Uno ve, cuando ustedes vean un cartel que diga prescripción adquisitiva, ese terreno ha sido usurpado. Menos mal que ahora te permite, tiene que poner un cartel, porque antes no se ponía nada. Ahora un cartel inmenso tenés que poner para decir, dice, por prescripción adquisitiva. En lugar de decir, señores, este terreno, un sinvergüenza, lo ha usurpado. Tendría que ser, doctor. Lo que sucede es que gran parte de las personas que se han instalado ahí desconocían, no solo primero, ahí, doctor, le estoy hablando de la usurpación en general. Desconocían, en general, hay diferentes modalidades de cometer usurpaciones, hay gente que la hace, digamos, rompiendo cercos o construyendo cercos, hay diferentes formas, usando violencia, amenaza, pero lo cierto es que en el caso del Cadillal, lo único que hicieron fueron instalarse. Y en esto, más allá de que nosotros tomamos conocimiento como sociedad de lo que está sucediendo en el Cadillal, porque el Estado ha decidido hacer un relevamiento que no se hacía hace más de 30 años, y arrojó estos resultados. Si no realmente, Germán, si el gobierno de Tucumán, a través de la Fiscalía de Estado, no hacía este informe, no íbamos a tener ni idea ni de lo que sucedía en el Mollar, que son menos hectáreas, ni lo que sucede en el Cadillal, que la situación es crítica, porque no solamente son 300 hectáreas usurpadas, sino que de esas hectáreas hay unas 150 viviendas que están en una zona de riesgo, que genera un riesgo ambiental por la posible contaminación al dique, y también están en riesgo por una posible, digamos, crecida del dique por lluvias, dado que están muy cercanas a la zona del dique, que tampoco se permite edificar en zonas muy cercanas porque las crecidas pueden generar que se lleven puestos. Se puede construir, digamos, lo que se construyó, cuestiones turísticas en donde no viven personas.
Lo cierto es que recién ahora tenemos ese conocimiento, pero si yo me pongo, digamos, un poco de abogado del diablo y me pongo del lado de las personas, imagínese que usted hace 30 años atrás llega, ve un descampado, no tiene dónde vivir, empieza a construir y durante 30 años nadie del Estado se acerca a preguntarle si tenía papeles, si no tenía papeles, a querer, digamos, a decirle que está usurpando. Nadie le dice nada. Recién ahora, que tampoco han iniciado a intimar a las personas, pero ya tienen una cantidad exacta con un grupo de especialistas, recién ahora se dan cuenta que esa desidia de 30 años ha producido 300 hectáreas usurpadas, o sea, 300 hectáreas de propiedad del Estado que se han perdido. El problema es que es dominio privado del Estado. Y el dominio privado del Estado, por el Código Civil y Comercial, puede adquirirse por la prescripción. Es cierto que lo tendrán que iniciar los juicios y determinar, pero generan muchos problemas desde esta perspectiva. 30 años viviendo en el mismo lugar y sin que nadie del Estado hasta ahora les diga que eso era usurpado. Es cierto, podrán decir, bueno, pero si sabías que estaba cerca del dique, pero hay muchos terrenos fiscales que no están cerca del dique, sino que están en esa entrada larga que tiene, sí, digamos, entonces, hacia el dique. este es el mundo de los pícaros. Alguien se ha dado cuenta hace 30 años y se ha metido, listo. ¿Cómo sabe que nadie lo va a hacer? El Estado nunca se ocupó de esto. Es que ese es el problema. Más allá de que sea el Estado de los pícaros, que esto es parte de lo que es Argentina, está dentro de la cultura con la frase famosa, el que no llora no mama, acá obviamente hay una picardía por parte de la gente, pero también no podemos esa picardía castigarla por la desidia de 30 años del Estado, porque recién ahora, con información fehaciente, recién ahora se conforma un grupo de especialistas interdisciplinario entre abogados, ingenieros y hasta arquitectos para determinar esta pérdida que genera para el Estado, las 300 hectáreas, y lo que está sucediendo en el Mollar, que por suerte lo han descubierto a tiempo, y además lo del Mollar tiene una cuota más en lo que respecta a la usurpación. Pareciera ser que había un grupo de personas que pertenecían al Estado que se dedicaban a vender estos terrenos, es decir, ya no hay solamente una usurpación, sino una estafa, un fraude, una estafa al Estado, una estafa a las personas, y puede ser también considerado como un fraude al Estado en cuanto a la mala administración de fondos públicos. Pero eso tiene como una arista más. Lo de Callal todavía no lo sabemos porque estamos hablando de 300 hectáreas, es una enormidad de terreno del Estado. Es una barbaridad. Imagínese que ya un cañero, un sojero con un campo de 100 hectáreas puede vivir toda su vida por la cantidad de, digamos, de productos de cultivo que producen 100 hectáreas. Imagínese si eso lo pudiera hacer el Estado o si hubiera podido avanzar construyendo más centros turísticos, un hotel, por ejemplo, para el Callal. Hoy por hoy se encuentra en esta situación en donde habrá hectáreas que podrán solucionarlo jurídicamente el Estado y habrá otras que no. Pero lo cierto es que esa información no se la tenía. Es cierto, siempre hemos visto esta imagen del pícaro que va, pone su casilla, pone su casa y dice esto es mío, y si nadie lo molesta, en algún punto esa persona una generación hace 30 años que fue la pícara, la siguiente generación y la siguiente ya no considera que es pícara, sino que es algo que le heredó su padre o su madre. Entonces hay una idea de que eso es suyo y que no le pertenece al Estado, no porque ellos hayan querido ser pícaros, sino porque han crecido en un lugar donde el padre le dijo, esta es nuestra casa. Y el padre capaz que fue el pícaro, la madre fue el pícaro, como decís vos, pero esa persona que creció ahí y la siguiente generación que también creció ahí, tiene una idea de que eso es suyo. El problema es que no sabíamos que era el Estado hasta ahora. Capaz que lo presumíamos por la zona, pero con el informe, minucioso que hizo Fiscalía de Estado y por órdenes del gobernador, hoy por hoy tenemos una idea clara de la pérdida que representa. Y obviamente es cierto que es sencillo echarle la culpa a los gobiernos anteriores en el sentido de que, bueno, esto si en 30 años no se ha hecho, tampoco podemos esperar que ahora, actualmente, pasado 30 años, lo resuelva el gobierno actual. Pero por lo menos el gobierno actual ya tiene un cuadro de situación, que es qué parte del territorio del Estado o del dominio privado del Estado, hablando mejor y técnicamente, se encuentra ocupado por personas que no pertenecen al Estado, por instalaciones que no son del Estado. Ya tenemos los datos en el Mollar, en el Cadellal, en el Mollar y Tafí del Valle, y ahora en el Cadellal. Lamentablemente el Cadellal, si de confirmarse que no se puede recuperar por vías judiciales esas 300 hectáreas, es una pérdida enorme, porque además, ¿cómo de confirmarse, doctor? Si este es mío, ¿cómo no lo voy a recuperar?
porque el paso del tiempo es ineludible para No, todo, pero, aún doctor, para el Estado, siempre- Germán, doctor, más para está el bien, Estado. está bien, la justicia, pero doctor, seamos realistas. La justicia va a decir, bueno, pero un juez va a decir, pero usted no puede estar haciendo una prescripción en un terreno del Estado. Pero en el dominio privado sí, porque existen 3 requisitos: posesión pacífica, paso del tiempo e inacción del titular. Posesión pacífica: si yo durante 30 años me paro ahí, pago, instalo un medidor de luz, instalo un medidor de gas, pongo agua, Pero doctor, y es el nadie mundo me de los dice nada, pícaros, doctor. es cierto que el mundo de los pícaros, pero eso ya es posesión pacífica. Después, Bueno. paso del tiempo, 30 años, Pero doctor, supera escúchame, si los 20 años. el problema es, el delegado comunal o los delegados que habían en el Cadillal, ¿qué responsabilidad tienen? Bueno, ahí ya agrega otra arista porque de comprobarse, todavía no hay nada Yo claro llamaría a ni todos los hecho. delegados como muchachos, no se daban cuenta de usted. Pero de ustedes comprobarse que hay una connivencia, perdón, con los delegados comunales, la situación cambia porque el delegado comunal es un funcionario público. Y en caso de los funcionarios públicos, el delito de usurpación o el delito de estafa, la prescripción se suspende para investigar el delito y puede generar la recuperación del inmueble sin perjuicio de que la prescripción ya haya operado en materia civil. Pero en materia penal, todos los funcionarios públicos y sus partícipes no se benefician de la prescripción de la acción penal, o sea, de la posibilidad del Estado de investigar a alguien, porque se suspende, la prescripción no corre, hasta tanto pierdan la calidad de funcionario público. Por eso es que en los casos de usurpación... Doctor, que ya no hay ningún, de esos delegados, ¿no? Hace 30 años, deben estar la familia, el hijo, no tengo idea quiénes estaban. Pero hay muchas hectáreas que fue reciente. Bueno, hay muchas bueno, hectáreas. si es reciente, Las recientes son las que actualmente el gobierno está analizando que iniciaría, digamos, los procesos para la recuperación, porque las recientes son las que el tiempo lo ampara al Estado y está de su lado, pero está en proceso de investigación. Por el momento el cuadro de situación es cuánto se ha perdido, 300 hectáreas. Ahora hay que ver la situación particular de cada una, no solamente de esas hectáreas, sino de esos metros cuadrados, porque una hectárea, si no me equivoco, y soy malo en matemáticas, me perdonará la audiencia que sepa, una hectárea contiene 1000 metros cuadrados, si no me equivoco. bueno, sí. Si cada hectárea... No, 10.000 metros cuadrados. 10.000 metros cuadrados, Sí. ahí está, usted me corrige mejor. Si cada hectárea está ocupada en un porcentaje de un 30 o un 50%, pueden estar viviendo más de una familia, y la situación de cada una de esas familias o de cada una de esas personas que se metió en ese lugar puede ser diferente, porque capaz que uno ingresó hace 30 años y el otro ingresó hace 2 años. Entonces el que ingresó hace 2 años es pasible, digamos, de ser perseguido no solamente por usurpación, sino también para pedirle una reivindicación, es decir, el Estado acciona contra él para obligarlo a que le devuelva territorio al Estado. Pero bueno, recién tenemos la base, que es el cuadro de situación, 300 hectáreas del Estado que no están en manos del Estado. Y eso es gravísimo. Pero por lo menos ya tenemos información de calidad para ver cuáles son los pasos a seguir. Obviamente los pasos a seguir son analizar la situación de cada una de esas hectáreas metro por metro. Yo creo que ayer el gobernador ha vuelto a reiterar que en Tucumán no hay más usurpación. Me parece bien porque este mundo de los pícaros, de el amigo del amigo que te ayudaba, el legislador, el delegado, el policía que te ayudaba, si empieza uno a ver todo esto va a encontrar siempre amigos. Sí, yo creo que el mensaje es claro y es contundente y es positivo, porque tampoco es que en estos 30 años el Estado no ha dado oportunidades de vivienda a las personas. Se han creado barrios en varios lugares, ahora se está por continuar la construcción de otro barrio a través del Procrear. O sea, hay actividad positiva por parte del Estado para dar una vivienda a una persona. Yo entiendo la necesidad de una vivienda propia de cada uno, pero lo cierto es que el Estado sí da oportunidades. Después que a mí no me guste el lugar donde me da el Estado, bueno, ya ahí tengo que ser un poco más autocrítico y aplicar un dicho que a mí me gustan los dichos, es también a caballo regalado no se le miran los dientes. O sea, si el Estado me está dando una vivienda, que me está dando la posibilidad de pagarla en muy cómodas cuotas, porque sé exactamente cómo se pagan las cuotas del IPB, y además se avanzó sobre gran cantidad de vivienda y gran construcción, y ahora se va a hacer otro avance, tampoco puedo estar diciendo, bueno, a mí no me gusta ahí, me voy y usurpo otro lugar porque Claro. me queda más cómodo, porque quiero tener una vista al dique, porque quiero tener una vista a las montañas. No, yo tengo que ser sincero en cuáles son mis posibilidades reales. Si no tengo posibilidades para comprar lo que realmente vale eso, no lo puedo usurpar, ni tampoco creer que comprándolo a un precio vil, o sea, un precio vil me refiero a un precio mínimo, lo estoy comprando. Lo cierto es que en esto tenemos que ser un poquito más ordenados y más conscientes de que hay normas que hay que cumplir. Lo que pasa es que, bueno, como vos decís, el país, la provincia de Los Pícaros, entonces si le puedo hacer un poquito
de mello a la ley, dice el dicho también, echa la ley, echa la trampa, y obviamente la trampa está en ver cómo logro conseguir cosas que no me corresponden o no me corresponderían, que no sea a través de los medios legales, que es ahorrar o por lo menos presentarme a las licitaciones para las casas, y si el barrio, si el lugar no me gusta, bueno, no me presento. Bueno, pues, doctor, la verdad que esto es muy de pícaro. Le agradezco muchísimo, doctor. Muchas gracias a usted. Gracias a usted. Señora, por favor. Muchas gracias.